Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para dar inicio a la enseñanza que traemos en este día de hoy, cumpliendo al Señor, independiente de las dificultades, independiente de situaciones que puedan tratar de poner tropiezo a nuestro ministerio y a nuestra búsqueda con el Señor. Independiente de cualquier cosa, sabemos que si queremos, siempre podremos alcanzar el objetivo, el propósito y sobre todo el servicio a la causa del Señor. Vamos entonces a orar y le pedimos al Señor que sea Él quien nos dirija y que prepare nuestro corazón para recibir la palabra, la enseñanza que Dios trae con cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro gran Señor. Padre bendito de los cielos, venimos, Señor, en este momento a presentarnos como ofrenda viva, grata y agradable delante de nuestro Padre, delante de nuestro Dios. Señor, te pedimos que seas tú recibiendo nuestro arrepentimiento. Sabemos que estamos haciendo las cosas en algunas áreas de nuestra vida, estamos haciendo lo incorrecto. No hemos sabido, Señor, cómo enfrentar la situación, la circunstancia, el afán, la enfermedad, la insolvencia económica, pero sabemos, como dice su palabra, que todo está en sus manos y que eres tú quien provees para todo aquel que clama, que busca y que espera de ti. Ese Dios generoso, dador, generador de vida, Señor. Por eso, bendito Señor, venimos poniendo la situación delante de sus manos. No habrá tropiezo para aquellos que realmente queremos servirte, Señor. Buscaremos la forma y la manera de cómo seguir llevando su palabra por encima de las dificultades, de las adversidades o de cualquier otra situación que quiera venir a levantarse como piedra en el camino cuando queremos servirte con amor y con temblor. Tú conoces, Señor, la necesidad de nuestra nación. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Los que estamos aquí, los que estamos allá en la red, Señor. Tú sabes, Señor, que hay mucho clamor, mucho lloro, mucho lamento delante de ti, porque estamos esperando el oportuno socorro, Señor. Así como tú fuiste provisto, Señor, se proveyó y le dio a Abraham, Señor, su ofrenda para que hiciera la sustitución. No era su hijo, era el carnero. Igualmente, ayúdanos a esperar a cada uno de nosotros con esa necesidad apremiante, sea en la parte espiritual, es decir,
mejorar nuestra relación con el Dios eterno, nuestra parte almática, es decir, sanar nuestras emociones, permitirle al Espíritu de Dios que haga una obra en nuestras emociones, en nuestra mente, y esta voluntad que se revela contra la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta. También, Señor, en gran manera y con mucho ruego, mucha súplica, queremos presentar el sufrimiento que tal vez algunos tenemos de nuestro cuerpo. Enfermedades, Señor, que se han desarrollado, que se han presentado por las diferentes situaciones que hayan sido la razón o la causa por la cual se haya presentado esta enfermedad, esta dolencia. Pero tenemos una promesa de nuestro Dios, que tú enviaste a tu Hijo, Señor, para sanar, para liberar a aquellos que estamos enfermos, a aquellos que han sido presos de una situación, de una adversidad. Creemos en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra, ese Dios que nos ha mostrado a través de las generaciones las grandezas, las maravillas mil que has hecho, Señor. Tenemos conocimiento de ella porque lo hemos leído en su palabra y porque muchos de nosotros somos testigos fieles de esa palabra, de ese milagro, de esa respuesta tuya a una necesidad en nuestro cuerpo. Recuerda, Señor, que somos su templo, somos su casa, somos su edificio, y cada uno de nosotros estamos buscando la mejor forma de edificar, de permitirle a su espíritu que edifique mi espíritu para que Él mismo pueda ayudarnos a traer esa palabra que ha sido dada desde el principio para aquel que cree en ti y que espera de ti, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. Te amamos, te bendecimos y glorificamos su santo nombre. Gracias, Dios, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando la palabra, la enseñanza que traemos acerca de la gran importancia que tiene uno de los elementos que forman la base, el principio de la redención, y es el valor del vino, no como licor, sino como fuente de salvación, como recurso para perdonar pecados en representación de la sangre. Y es importante poder llegar a conocer cómo y de qué manera esta copa, este vino, tiene una gran incidencia al final de todos los tiempos. Pero para poder entender el fin, dice la Escritura, es necesario que nosotros conozcamos el principio, cómo se generan las cosas y cómo Dios ha dado cumplimiento a su palabra. Como introducción, queremos leer el siguiente párrafo. Dice: la promesa de Dios para con su pueblo que ha estado en esclavitud por un periodo de 400 años. Nosotros sabemos, según lo que nos enseña la Biblia, según lo que nos enseña la gematría hebrea, que el número 400 representa el número 4 dentro del lenguaje del Señor. El número 4 es el símbolo del universo, de la creación, de la relación del hombre con el universo y a causa del fracaso del hombre frente a Dios. También el número 4 representa la debilidad, la creación de las lumbreras, y también tiene una fuerte incidencia en la representación de las festividades de las que nos habla el Señor en su palabra. Nosotros sabemos que con la celebración de cada uno de estos eventos, de cada uno de estos festivales, tiene que ver con un mover de Dios, del Espíritu Santo, del mismo Cristo, que nos dan la pauta, que nos marcan el reloj para que nosotros podamos
estar preparados para esa salida, para esa partida que nos ha dado el Señor para que podamos llegar a la vida eterna. Dios promete a Abraham una salida de la esclavitud y bajo las duras tareas de Egipto, y lo cumple con Moisés. Recuerde que el Señor dice que el Señor durante 400 años hace referencia más o menos a unas 4 generaciones. Y está Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Con Moisés se cumple la promesa que Dios le da a Abraham con respecto a la salida de su pueblo una vez que entró a Egipto y allí fue pasado por dificultades para que luego el Señor pudiera sacarlo en purificación, en santidad, para llevarlo a la tierra prometida. Nosotros sabemos, según lo que nos enseña la Escritura, y dice que Génesis 15:13 dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Una de las cosas que cada uno de nosotros podemos conocer es que Dios primero anuncia lo que el devenir, anuncia su profecía, la palabra que Él nos va a dar y el proceso por el cual el pueblo, una familia, una persona, una nación va a vivir antes de que venga la bendición, la santidad, la redención o las respuestas del Señor. Dios da su palabra de salida o profetiza la redención. Fíjese que en Jeremías 23:26 dice: y nunca más os vendrá a la memoria de sí profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Entonces fíjese que toda la palabra que sale de la boca de Dios, dice la Escritura, que se convierte en una profecía. Puede ser de sanidad, de liberación o de cualquier evento que quiera traer el Señor para alguien en particular. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, es una profecía que está presentada de diferentes maneras. Con la venida del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que a través de las parábolas y el significado escondido de cada una de ellas, representa lo que va a vivir el pueblo antes de la segunda venida del Señor. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de cómo es el proceso de redención. Cuando una persona, Dios la elige con un propósito, con un plan, con un objetivo, sea para una nación, para una familia, para un acto en particular, Dios, vuelvo y le repito, siempre da la palabra con tiempo. Pero esta persona o esta familia o esta situación, siempre el Señor va a preparar a la persona que es la que va a ser usada por Dios para llevar el mensaje, para llevar la Escritura, para prevenir a un pueblo de una situación o para prevenir a una familia de un devenir. Por eso la misma Escritura dice que Dios no hará nada sin que no se lo revele al profeta, sin que no se lo revele a quien, a los interesados. Dios no ataca por la espalda, Dios siempre manda el mensaje, sea por sueño, por visión, por profeta, por predicador, por cualquier recurso que pueda utilizar el Señor. ¿Para qué? Para hacerlo saber, para que no nos coja fuera de foco o fuera de combate, como decimos nosotros. Venimos hablando sobre lo que dice Éxodo 6:6.
hasta el versículo 7. Veamos lo que dice la Escritura, Éxodo 6, 6, 7. Dice así: por eso di a los israelitas, yo soy Yahvé. Fíjese que una de las cosas que inicia este versículo o este mensaje que el Señor le da a Moisés, lo primero que le dice es: dígale a ellos quién soy yo, quién va a ser su redentor, quién es el que va a luchar por ellos, qué es lo que tiene que hacer la persona que va a ser liberada, rescatada, la persona que va a ser sanada, la persona que va a ser prosperada. Es decir, el propósito que tenga el Señor con esta persona, Dios se lo va a hacer saber. ¿Para qué? Para que nosotros no digamos que el favor, la respuesta, la riqueza o cualquier cosa es producto de nosotros, sino que el Señor está diciendo es que la gloria de Él y que todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor le pertenece a Él. La gloria, la majestad, la grandeza, el reconocimiento siempre se da para nuestro Dios. Y por eso Él le dice: vaya, dígale a los israelitas. Era el pueblo que Dios iba a rescatar, que va a sacar después de haber sufrido, después de haber pasado dificultades, después de haber sido sometido a un sinnúmero de cosas. Ya el Señor les manda la razón con otro que también pasó dificultades, con otro que también vivió situaciones. Fíjense que yo pensaba cuando estaba preparando el tema, yo decía, Dios le dijo a Abraham que eran 400 años, pero ¿desde qué momento el Señor empezó a preparar la persona que iba a ser usada para ser el redentor, el libertador, el que iba a rescatar? Cuando dice la palabra que cuando Moisés tenía 40 años, tuvo que salir de Egipto por una dificultad que vivió allí. Pero luego el Señor lo llevó o pasó 40 años. Es decir, que durante 80 años el Señor, antes de los 400, es decir, más o menos como 320 años antes de que se llegara, Dios ya estaba empezando su plan, con el nacimiento de Moisés, con todo lo que vivió Moisés. O sea, 80 años tuvieron que seguir esperando. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado a Abraham. Fíjese que a veces nosotros queremos que sea ya. No, Dios tiene que preparar. Dios tiene que preparar el camino, tiene que preparar la persona, tiene que preparar los recursos, tiene que preparar todo lo que está a mi alrededor para que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. 320 años el Señor inició el proceso de aquel que después de 80 años iba a venir ¿a qué? A salvar al pueblo que gemía, que lloraba, que vivía dificultades. Por eso el Señor siempre con anterioridad también viene preparando. Sin ir más lejos, pensemos en Samuel. Ya el Señor sabía, porque había dado la palabra, que Samuel iba a morir y también sus hijos, porque tenían un comportamiento inapropiado, porque estaban profanando el altar de Dios y que ellos estaban haciendo lo incorrecto en el altar de Dios y en el templo del Señor. Con tiempo el Señor preparó ¿a quién? A Samuel. ¿Pero con quién? Con una mujer que era estéril, que durante mucho tiempo lloró, gimió, sufrió, vivió los menosprecios de la otra esposa que tenía Elcana, y ahí vivió ella, supo hasta cuando ya el Señor vio que era el tiempo adecuado, permitió que Ana quedase embarazada, y un tiempo después, cuando ya Samuel estaba listo, preparado, había visto cómo se hacían las cosas, ya sabía que había visto a Elí hacer todas las cosas, a los hermanos, bueno, todo eso, y eso él lo llevó y lo puso por obra. Dios lo llamó a su tiempo, cuando ya el Señor vio la necesidad de sacarlo, porque ya el otro terminaba su tiempo. Entonces, eso es el Señor.
Nosotros no sabemos quién nos va a reemplazar si nosotros nos vamos. No sabemos quién, no sabemos cuál es la persona que Dios va a traer para que continúe el legado, o si es que nos vamos y la gente va a quedar aquí, aquella que no quiso aceptar el llamado, no quiso caminar con el Señor, sino que les gustó el mundo, sus deseos y sus cosas, pues se va a quedar, y de pronto esa ida o ese quedarse tiene dos opciones: o sigue en su mal camino o toma esa situación como base. ¿Para qué? Para buscar del Señor, para prepararse para el devenir. Y por eso el mismo Señor con tiempo viene preparando. Si yo no vengo haciendo lo correcto, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a buscar mi reemplazo, va a empezar a buscar cómo el Señor trae juicio sobre ese pecado reiterativo, sobre esa situación que no me deja avanzar en el conocimiento del Señor. Ahora, solamente el Señor dice, mire, dígale a ellos que soy yo, a ese Dios que clama, a ese Dios que pide, a ese Dios que lo mejor Jacob le enseñó a sus hijos, que era el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Ese es lo que ellos, a ese Dios era a quien clamaban en medio de sus sufrimientos, sus adversiones, sus circunstancias y todo lo que el Señor tiene en su palabra. Ahora, en este versículo encontramos 4 acciones de Dios, que es lo que tiene que ver cuando Dios va a rescatar, cuando Dios va a liberar, cuando Dios va a sanar, cuando Dios va a hacer una obra de redentor, una obra de liberador. Eso es lo que el Señor tiene. Y dice, lo primero, dice, y yo os sacaré de los duros trabajos de Egipto. Fíjese que estudiando la palabra, leyendo, pensando en tantas cosas que se le vienen a uno a la mente, dice que la tarea de Dios de sacarlo, la tarea de Dios para con la descendencia de Abraham era una: sacarlos, liberarlos de las duras tareas del opresor. ¿Y quién era este opresor? Egipto, con la cabeza, que era el faraón. Era la autoridad que gobernaba Egipto. Es en el plano físico, es en el plano natural, es en el plano material. Pero la Biblia me habla de qué representa figurativamente Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa esclavitud, y Egipto también tiene una representación muy interesante, y es que el Señor lo denomina el horno de hierro. Vamos a mirar esta parte. Ahora, fíjese que dentro de la simbología, dentro de, digamos, las similitudes o la interpretación que me da la Biblia, hablar de Egipto es hablar de esclavitud, es hablar del mundo, es hablar del horno de hierro. Y mire lo que nos dice la Escritura, porque lo interesante no es solamente decir, sino cómo lo respaldo con la Biblia, cómo lo respaldo con la palabra. Y vayamos a Deuteronomio 4, versículo 20. Dice así, Deuteronomio 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Fíjese que el mismo Señor se ocupó durante todo el trayecto de ellos, durante todo el trayecto del pueblo cuando estuvo fuera, cuando estuvo rescate, siempre el Señor se ocupó de que el pueblo no se le olvide de dónde fuimos sacados, que no se nos olvide quién nos rescató, que no se nos olvide quién dio la vida por nosotros, que hay cosas más importantes
que el dinero, la posición, y es nuestra vida eterna. Eso es lo más importante. Y fíjese que el Señor dice, no se le olvide que fui yo, Jehová de los ejércitos, quien los tomó, los sacó, ¿de dónde? Del horno de hierro. Dice, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Cuando Dios ha escuchado nuestro clamor, nuestro lloro, cuando Dios hemos tocado tanto la puerta del Señor con lloro, con lamento, con tantas cosas que vamos a la presencia de Dios, Dios lo que hace es que Él empieza a buscar, empieza a desarrollar, empieza a crear alrededor de nosotros un plan de rescate. Empieza a desarrollar en nosotros cómo me sana, cómo me libera, a quiénes serán los recursos, de qué forma el Señor nos va a sanar, nos va a liberar o nos va a enriquecer si es la buena voluntad del Señor. Y por eso dice que para que seamos su pueblo. Siempre que vamos a la presencia de Dios, siempre que vamos a la presencia del eterno Señor, vamos a encontrar que Dios va a responder a un clamor. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré lo que tú no sabes, lo que está oculto. Nosotros no sabemos quién va a ser el recurso del Señor para una respuesta financiera, para una sanidad en mi cuerpo, para una sanidad de mis emociones, o el recurso o la persona que Dios va a utilizar para que yo vuelva otra vez en amistad con el Señor, para que yo vuelva otra vez a caminar dentro de los planes de Dios. Por eso el Señor empieza a preparar todo alrededor nuestro, y cuando llega el momento adecuado, cuando llega la situación, cuando ya es la circunstancia que se tiene que cumplir, pues Dios da la palabra. Recuerde lo que dice Jeremías, que toda palabra que sale de la boca del Señor profecía es. Y que cuando yo hablo esa palabra que Dios me la dio, entonces se cumple o se lanza como una profecía según lo que nos enseña la Escritura. Ahora, fíjese que en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 51, dice de la siguiente manera: porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Mire, cada uno de nosotros seguramente estamos viviendo dificultades. Tenemos situaciones en la casa, tenemos situaciones en el trabajo, tenemos una problemática con la relación de pareja, tenemos una situación con una parte financiera. O sea, nosotros y cada uno de nosotros estamos viviendo una situación. Estamos en medio de algo que está trayendo a nosotros sufrimiento, lloro, aflicción, desasosiego, preocupación, angustia, afán. Estamos en medio de una situación que está trayendo todo este sinnúmero de emociones que están en nosotros, porque estamos viviendo algo que a nuestros ojos nosotros no alcanzamos a dimensionar. ¿Cómo podemos salir de esa problemática? ¿Cómo podemos salir de esa situación? Pero cuando yo he clamado, cuando yo he buscado, cuando yo me he arrodillado, cuando yo he llorado, cuando yo he ido a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, el Señor me va a responder. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Tal vez muchos de nosotros simplemente decimos, sáneme, deme, pero es que yo tanto que le pido, usted no me da. Tal vez esa no es la forma. Tal vez Dios está buscando, Dios está haciendo, Dios está esperando que se den todas las cosas para Él obrar, para Él responder, para que nosotros recibamos esa bendición de parte del Señor. Por eso dice que Él nos va a sacar de en medio de ese horno de fuego, de ese horno de hierro, dice el Señor en su palabra.
Si nosotros recordamos las enseñanzas acerca de los hornos que nosotros estudiamos en el tiempo de la pandemia. En la pandemia estudiamos el horno de tierra, el horno de hierro, el horno, bueno, los diferentes tipos de horno, pero lo que está haciendo referencia es a un sufrimiento que nosotros estamos viviendo. Ahora, mire lo que dice Jeremías, capítulo 11, versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Que si leemos que cada una de estas citas que hemos leído sobre el horno de hierro, ¿cuál es el objetivo? De que estemos viviendo en una situación dura, difícil, complicada, que no vemos la salida. ¿Qué es lo que dice el Señor? Va a llegar el día en que el Señor nos va a sacar. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cuando estemos en medio de un horno, en medio de una dificultad, de una enfermedad, de cualquier situación que en ese momento nosotros estemos, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, oiga mi voz. Si nosotros estamos pasando por situaciones, cualquiera la que sea, el Señor está diciendo, oiga mi voz. Yo lo voy a sacar de su horno de hierro. Oiga mi voz. ¿Y qué más dice? Y cumpla mis palabras. No es solamente que oigamos la Biblia, que oigamos nuestros predicadores favoritos, que obedezcamos a aquel que se ajusta a lo que yo quiero, pero el Señor dice, cumple las palabras del Señor. Por eso Él dice, cumplid mis palabras. Es lo que está escrito en la Biblia. No es lo que diga fulano o sutano, porque de pronto de esa manera pues hay unos intereses creados, hay unas situaciones que Dios no es lo que quiere el Señor, pero que nosotros escuchamos, como eso se ajusta a lo que yo quiero, pues yo me voy por ese ladito. Pero aquí el Señor está diciendo, cumpla mis palabras. Conocemos la palabra de Dios, conocemos si yo quiero que Dios me responda en algo, ¿qué dice la Escritura con respecto a esa necesidad? Si es que yo quiero tener más comunión con el Señor. ¿Y qué debo hacer? Pues leer más la Escritura, leer la palabra, orar, buscar cosas que yo puedo hacer para poderme encontrar con el Señor. Lo otro dice, conforme a todo lo que yo le mando. Fíjense que una de las cosas que Dios siempre nos ha venido enseñando es la obediencia a lo que está escrito, la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros somos desobedientes, nosotros no hacemos lo que la Biblia nos demanda, nosotros hacemos las cosas conforme a mi manera, lo que se ajusta a lo que yo quiero, lo que se ajusta a lo que a mí me parece. Pero aquí el Señor está haciendo y está diciendo, yo lo voy a sacar, pero primero necesito que usted haga, primero necesito que usted obre. Primero necesito que usted preste atención a lo que dice la palabra. Oíd, dice, oíd mi voz, cumpla mi palabra y conforme a lo que está escrito, hágalo. Dice, y el otro dice, entonces cuando yo oigo, cuando yo cumplo y cuando yo obedezco, entonces, ¿cuál es la condición que estoy delante de Dios? ¿Cuál es mi postura delante de Dios? Dice, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces, fíjese, el mismo Señor nos está diciendo que en ese horno de hierro en el que estamos muchos de nosotros, viviendo situaciones, ya sea mi relación con Dios, ya sea mi parte almática, ya sea las obras de mi carne, el Señor me está diciendo, yo lo voy a sacar. Yo lo voy a hacer, pero necesito que usted también obre. Pensaba esta mañana, cuando estudiaba y preparaba la enseñanza,
me puse a pensar y vale la pena de pronto decir que si usted leyó el mensaje de Martín, él habla sobre la esclavitud, habla sobre la liberación, habla sobre Jeremías, habla sobre lo que yo estoy comentándoles a ustedes. El Señor va a esperar y nos va a liberar, nos va a sacar, pero resulta, y pensaba aquí en esta parte, hermano, ¿y qué es? Si una persona ha sido privada de la libertad, ha sido secuestrada, ha sido puesta en estrecho, esa persona está en un sitio de pronto amarrada, las manos, los pies, no sabemos en qué condiciones pueda estar esa persona viviendo ese cautiverio, viviendo esa dificultad. Pero esa persona puede que esté llorando, puede que empiece a recordar momentos, empiece a recordar a sus familiares, su esposo, sus hijos, cualquiera que sea su condición. Pero dice que a nosotros nos corresponde que clamar a Dios, pedirle al Señor. Pero fíjese que cuando la persona está privada de la libertad, o está condicionada, o está esclavizada de una situación, una transgresión, una iniquidad, entonces el Señor, ¿qué hace? Ya tenemos una promesa de que Él me va a liberar, que va a buscar a alguien. Y yo decía, bueno, las dos partes tienen que moverse. El que está cautivo, el que está en esclavitud, tiene que estar dispuesto a que en cualquier momento llega un liberador, llega un rescate, llega alguien que nos va a liberar y que nosotros tenemos que estar listos ¿para qué? Para correr, para escondernos, para ir detrás de la persona que es la que viene a traer el rescate. Y pensaba en que así como yo estoy en un sitio que he sido privada de la libertad y todo este tipo de cosas, y Dios mandó o el Estado quiere liberar a esta persona, ¿qué va a pasar? Allá afuera hay un sinnúmero de personas que conocen estrategias, que de pronto un francotirador o que de pronto el que va a rescatar, o sea, un montón de personas para venir a rescatar un personaje. Ahora, ellos tienen que saber quién es el enemigo, por eso ellos van con muchas cosas preparadas porque no se sabe quién es el enemigo y qué cuenta ese enemigo. Eso mismo nos pasa con el Señor. Sí, el Señor conoce todas nuestras cosas, conoce nuestros adversarios, conoce las circunstancias. Él va a enviar a una persona, va a buscar la forma y la manera de cómo yo voy a ser rescatada, de cómo yo voy a ser liberada, de cómo yo voy a ser sanada. Pero a mí me corresponde algo. Y pensaba en algo que así como el que está cautivo sufre, llora, hace promesas, sufre, allá afuera hay un equipo que también se está preparando para su rescate, para sacarnos, para liberarnos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que lo va a sacar. Y está hablando de Egipto, pero tal vez nosotros necesitamos ser rescatados de alguna tradición, de alguna situación que no me está dejando crecer en el Señor, que no me está permitiendo caminar dentro de los parámetros de Dios, sea la pereza, sea el sueño, sea la avaricia, sea una obra de la carne, cualquiera que sea el problema de aquel que va a ser rescatado. Pero esta persona va a ser rescatada porque pidió, porque le clamó desde el cielo, porque levantó su voz delante del Señor y le está diciendo, rescáteme, yo quiero salir de este hábito, de esta costumbre, de esta problemática, yo quiero que usted lo haga, Señor. Entonces usted tiene que estar lista, ¿para qué? Para cuando el Señor empiece a obrar, para que el Señor empiece a trabajar. Sin ir muy lejos, pensemos en la noche en que el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto. ¿Qué le dijo el Señor? Ciñe sus lomos, amárrese los zapatos, póngase y esté lista y coma la cena
o la Pascua de pie, porque en el momento tienen que salir huyendo, tienen que salir corriendo. Entonces, fíjese, Dios está obrando, nosotros estamos acá, el pueblo estaba ahí en una posición, comiendo, estaban cumpliendo lo que el Señor les mandó, mientras tanto Dios allá afuera con Egipto luchaba con el espíritu que los tenía a ellos cautivos, trayendo ¿qué? Muerte a los primogénitos para que ellos fuesen liberados. Entonces fíjese, si yo quiero que el Señor me rescate de algo, yo tengo que clamarle, tengo que pedirle, pero la Biblia me va a decir yo qué tengo que hacer. Porque el cautivo y el liberador, los dos tienen que trabajar, los dos tienen que hacer las cosas. Porque qué tal que yo esté mirando para San Felipe y venga mi libertador y diga, bueno, pero usted no está listo. No, pero ¿por qué? ¿Pero qué o qué? Esos minuticos o esos segundos son cruciales ¿para qué? Para que podamos salir, para que podamos rescatar, para que le pueda decir, bueno, sígame, y la persona sale y va agachada, o las instrucciones que le da aquel que ha llegado al sitio donde está el cautivo. Eso mismo nos hace el Señor, eso mismo nos está diciendo el Señor. Oiga mi voz. Cumpla mi palabra, es decir, la instrucción que Dios dice para aquel que tiene una obra de la carne, aquel que tiene un problema emocional, aquel que le cuesta trabajo relacionarse con Dios. Hay una serie de cosas que me da la Escritura y que dice, pero haga lo que ahí dice. Si el Señor dijo que es así, hágalo, no es a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios, porque Dios sabe qué fue lo que preparó. Dios sabe qué es lo que va a estar a mi alrededor para luchar y batallar, para que yo salga avante, libre, con esa sanidad, con esa liberación en la parte financiera, con esa libertad que nos está ofreciendo el Señor. Pero si yo no hago lo que la palabra de Dios me demanda, pues seguramente mi rescate no va a ser fructífero, voy a seguir más encarcelada y aún caigo más en esclavitud. Bien, ahora, fíjese que cuando el Señor envía o empieza a trabajarme para rescatarme de esa costumbre, de ese hábito, de esa situación, es con una finalidad. ¿Cuál? Que usted sea pueblo de Dios y que Él sea mi Dios. Si mi Dios es la plata, si mi Dios es mi cuerpo, si mi Dios es mi familia, si mi Dios son los bienes, entonces Dios va a empezar a trabajar para que nosotros empecemos a desligarnos, para que nosotros dejemos de pronto esa idolatría que tenemos con esa situación y nos dejemos guiar por el Señor. Él dice, yo quiero que usted sea mi pueblo, pero el pueblo de Dios necesita un recurso. El primero se llama la santidad, la santificación. Y dice el Señor, y yo seré su Dios. Entonces, todo ese sufrimiento, todos esos ires y venires, todas esas circunstancias que estamos viviendo nosotros, que estamos viviendo cada uno de nosotros en casa, en el trabajo, en la familia, con la pareja, es porque Dios quiere formarla. Todas esas circunstancias es lo que Dios quiere que yo, a través de esos sufrimientos, esa aflicción, yo me apegue a Dios. Fíjese que la Biblia dice que entre más ellos clamaban, el enemigo más arreciaba, el enemigo más venía en contra de ellos. Pero ellos, ¿qué hacían? Seguían clamando, seguían orando, seguían buscando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en estos procesos de liberación, en estos procesos de redención, en estos procesos de paz, en estos procesos que Dios tiene, va a arreciar el adversario. Se van a presentar dificultades aún mayor. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que usted salga. El enemigo no quiere que usted salga de Egipto. El enemigo no quiere que usted salga
de ese horno en donde nos tiene echándonos candela, en donde las situaciones de pronto no veo, si estamos de día, si estamos de noche, no veo salida alguna. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues va a traer luz, va a ayudarnos a qué, pero todo depende que yo me disponga. ¿Que yo me disponga a qué? A cumplir lo que dice la Escritura. Yo no me voy a quedar solamente aquí, que Dios haga, que Dios obre. No, no es que usted es la que tiene que obrar. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Dios confía, Dios sabe lo que va a hacer, pero necesita que nosotros también hagamos. Necesita que nosotros también obremos. Necesita que usted salga a trabajar. Usted le está pidiendo al Señor prosperidad, pero no es de la cosa más fácil. Porque ¿qué le pide al Señor? Que me gane la lotería. No, porque es algo que se gana fácil, dice el Señor, va a ser un problema. Pero cuando nosotros hemos podido alcanzar cierto grado de riqueza y eso, es porque nos ha costado un trabajo. Y por eso, como a nosotros nos ha costado un trabajo, nosotros medimos las acciones, ya no la malgastamos, sino vamos a ser sabios. ¿En qué? En el uso y en el uso de ese dinero, en la administración de ese dinero. Ahora, dice así, dice, la liberación de Dios para con los suyos se da inicio con el sufrimiento y la confrontación de Dios con nuestros adversarios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos clamado, nosotros hemos llorado, nosotros hemos hecho miles de cosas en los oídos de Dios, delante del Señor. Hemos sido constantes, hemos sido permanentes, hemos puesto de nuestra parte para que Dios nos mire con buenos ojos y que Él diga, listo, voy a rescatarlo, voy a sanarlo, voy a hacer lo que esta persona me está pidiendo para que seamos sacados de una situación. Ahora, vuelvo y le repito, una liberación, Dios tiene que venir a enfrentarse con esa situación mía que es la que me está produciendo el sufrimiento. Vuelvo y le digo, si nosotros estamos, fíjese que los apóstoles cuando estaban predicando, enseñando, cuando cumplían el ministerio, fueron tomados, fueron castigados, fueron azotados, fueron puestos en una mazmorra, es decir, una cárcel. Fueron atados sus pies con cepos en una celda fría y a lo mejor en malas condiciones físicas, con mal olor, me imagino. Pero ¿qué hizo Pedro, Pablo, los discípulos del Señor? ¿Se pusieron a renegar? No, todo depende de cuál es mi actitud frente a la situación que yo estoy viendo. ¿Quiero ser rescatado? ¿Realmente quiero ser sacado de ese problema? Para eso, dice el Señor, viene un sufrimiento. Ellos los golpearon, los maltrataron, los pusieron presos, no se sabe qué otras condiciones, según lo que nos habla la Escritura. Pero mientras que nosotros estamos allí presos, mientras los discípulos del Señor estaban allí metidos en esa cárcel, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba enviando sus ángeles para que rescataran a los suyos. Pero ¿cómo lo hicieron ellos? Porque se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar en voz en cuello. Se pusieron a orar. Se pusieron a clamarle al Señor. Y Dios, ¿qué utilizó? Sus ángeles. Utilizó su ejército. ¿Para qué? Para que viniera a abrir la celda, a abrir el cepo y pudieran ellos salir y llegar al sitio donde estaban sus amigos y empezar y ver el milagro que hizo el Señor con aquellos que oramos, que clamamos y que esperamos. Fíjense que cuando ellos llegaron
Dios, ¿qué está haciendo? Enfrentándose a todo lo que está alrededor de aquel que va a ser liberado, de esos enemigos que están cuidando al que está cautivo, aquel que está en esclavitud. Nosotros de pronto no vemos que hay un sinnúmero de situaciones alrededor nuestro para que usted no sea sacada de esa situación, para que esa persona siga cautiva en esa actitud, en esa conducta, en esa tradición, en esa falta de perdón. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar todos los días que nosotros no seamos liberados, que nosotros no acudamos al Señor para que Él nos rescate. Entonces, un ejemplo, dice, Egipto fue enfrentado a sus dioses con plaga de Dios, mientras Israel debía guardarse en su casa para que no fueran alcanzados por el juicio de Dios. Mientras nosotros oramos, clamamos, hacemos lo que nos corresponde, Dios se está moviendo alrededor de nosotros. El pueblo del Señor, cada vez que Dios enviaba una plaga a enfrentarse con un enemigo que traía opresión, angustia y traía una problemática a su pueblo, el Señor que decía, dígale a mi pueblo que guarden sus cosas, entren a su casa, quédense quietos, mientras que yo peleo con su adversario. Peleo con el invisible, con aquel que no está a nuestros ojos. Pero como Dios sí ve lo visible y lo invisible, pues Él es el que va a dar la lucha, Él es el que va a dar la batalla, Él es el que va a hacer la obra y la tarea. Por eso Él le decía, dígale que se queden quietos, dígale que queden ahí mientras yo voy y los rescato, mientras tanto que veían ellos, estaban conociendo que había un Dios poderoso que estaba luchando por la libertad. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros conozcamos al Dios que nos vino a ser libres. Porque el único que nos viene a ser libre es el Señor. Y la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra del Señor. Bien, fíjese algo que me llamaba la atención en Jeremías 11. Este versículo de este capítulo que también Martín en el devocional escribió acerca de Jeremías, escribió acerca de la esclavitud, escribió acerca de la liberación, es lo que yo le decía, Señor, gracias porque me está confirmando que la enseñanza que nos da Martín en el devocional, pues tiene que ver con lo que usted nos está enseñando. Jeremías 11:4, fíjese ¿qué dice el Señor? Dice, el día, dice, el cual mandé a vuestros padres, el día. ¿Qué quiere decir esta palabra? El día. Esto hace referencia cuando el pacto sinaítico fue celebrado algún tiempo después del Éxodo, pero están vinculados de tal manera con los sucesos del horno de hierro. Cuando el Señor le dio las leyes a Moisés, se las dio en el monte Sinaí. Y fíjese que hay algo muy particular. Cuando uno escucha mensajes, escucha la palabra de Dios, puede encontrar como ese vínculo, como esa relación, como esa justaposición entre el antiguo y el nuevo. Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las reglas, las leyes, los mandamientos de Dios. Pero si usted, y nos vamos un poquito a la época de Jesús, exactamente en el monte de las bienaventuranzas, ¿qué hizo Jesús? Jesús a los que lo estaban escuchando también les dio los mandamientos, pero se los dio con revelación, se los dio con un poquito más de fortaleza y con un poquito de revelación. Entonces fíjese, Moisés se los dio, Dios se los dio a Moisés,
Moisés se los dio al pueblo. Jesús recibió y se los dio ¿a quién? A los que estaban escuchando el mensaje. Fíjense que siempre va a haber esa armonía. Lo que hizo en el antiguo tiene que encontrarse en el nuevo para que se pueda encontrar la unidad, la armonía, la similitud. Que lo que se hizo en el antiguo, Jesús vino a hacer, porque Él vino a darle vida a la ley, Él vino a ponernos en dirección al Señor, Él vino a rescatarnos, Él vino a liberarnos. Por eso dice el Señor, cuando yo le di la ley, cuando yo hice el pacto con el pueblo en el monte Sinaí, lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo, hay un día, un momento en que yo hice un pacto. Y es lo mismo que hizo Jesús cuando estaba en la cena. En la última cena, cuando dijo, este es el nuevo pacto. Entonces fíjese que es importante conocer lo que nos enseña la palabra de Dios. Moisés en el monte recibió y entregó. Jesús en el monte recibió y entregó. Solo que vino con la interpretación, vino un poquito más avanzado el conocimiento, porque el Señor dijo, no adulterarás. Eso lo dijo el Padre. Pero Jesús, ¿qué dijo? Que si una persona mira y lo deseó, ya adulteró en su corazón. Allá era que usted lo hizo, que hizo físicamente la acción. Aquí solamente con mirar y pensar en su corazón, donde ya nosotros habíamos cometido una falla. Entonces fíjese lo que nos enseña la palabra de Dios. Si usted hace esa comparación entre las bienaventuranzas o los mandamientos de Dios a Moisés y las bienaventuranzas de Jesús, son lo mismo. Solo que Jesús no habla, lo único que Jesús no nos habla en la bienaventuranza es guardar el sábado, el día de reposo, que es la trifulca que hay entre si es el sábado, es el domingo o a qué hace referencia. La Biblia es muy clara con respecto a este concepto. Bien. Ahora, fíjese que el Señor dice que va a haber un día. Un día Él tiene preparado, dispuesto, ¿para qué? Para sacarnos de ese horno de hierro, para sacarnos de en medio de la situación que nosotros estamos viviendo. Tal vez usted y yo estamos viviendo situaciones difíciles, en casa, en la parte financiera, en mi relación con Dios. Bueno, todo usted y yo sabemos cuál es nuestro proceso, cuál es nuestro horno de hierro, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo, que solamente lo sabemos nosotros y Dios y aquellos que de pronto en algún momento nos ayudan y nos acompañan en medio de una situación como la que nos dice la Escritura. Ahora, fíjese que el Señor habla del horno, y hablar del horno está expresando una prueba. Tal vez usted y yo estamos pasando una prueba dura, una relación con Dios, una relación en mi parte almática o una relación con mi cuerpo, o en las tres. Estamos viviendo una situación en los tres momentos o en las tres áreas del cuerpo. Pero dice acá que el horno para el Señor expresa una prueba difícil de hierro. ¿Por qué de hierro? Por su larga duración. Ustedes saben que para poder fundir el hierro se necesita una temperatura, determinados grados de calor para que el hierro se pueda derretir, para que se pueda manejar. Entonces fíjense que tal vez nosotros estamos pasando por una prueba de hierro, una prueba de horno, una dificultad dura y difícil que a veces uno piensa muchas cosas. Ahora, fíjese que el horno era de hierro. No. ¿Por qué? Porque cuando se mete el fuego y de tanto estar en el fuego, el hierro se puede fundir. Ahora, ¿a qué hace referencia
el Señor cuando le habla a Jeremías con respecto a la situación del pueblo de Israel cuando ha sido pasado o vivió un proceso de esclavitud en Egipto. El horno no era de hierro, el hierro representa la duración, y el hierro representa, el horno es el instrumento, pero el hierro representa es la duración, es el calor que necesita para hacer fundir. Pero este hierro se necesita lo que dice aquí la palabra. Dice, el horno era de tierra, no de hierro. ¿Cómo así? Si dice que es horno de hierro. Sí, pero recuerde que el horno expresa una prueba. ¿Por qué de hierro? Porque muchas veces la actitud que nosotros tenemos es agresiva, violento, estamos tan ensimismados que no queremos cambiar. Estoy tan duro en mi corazón que no quiero ser asequible a lo que el Señor me está diciendo, que yo debo dejar, debo abandonar, debo mirar hacia el futuro, no puedo quedarme simplemente con lo que tengo en mi mano, tengo que proyectarme hacia donde quiero llegar. Y aquí, en esta parte que nos habla la Escritura, está diciendo que el horno no era de tierra, era de tierra y no de hierro. Mire lo que dice el Salmo 12:6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, analicemos. Mi corazón es duro, mi corazón es fuerte, mi corazón está como un pedernal, mi corazón está, como dice el Señor, es de piedra. ¿Y qué dice el Señor? Que las palabras que van a venir a derribar, a tumbar, a sacar ese corazón es la palabra de Dios. Usted puede conocer la Escritura, podemos conocer la palabra de Dios, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me dice la Escritura? Está diciendo que las palabras del Señor son limpias. Es decir, que lo que Dios me manda hacer, ¿qué está buscando en mí? Que yo sea limpio, que yo sea santificado, que yo salga de esa situación, que yo salga de esa problemática. ¿Para qué? Para poder ser limpiado, para poder ser sacado de una costumbre. Fíjense que Egipto vino con las Israel vino con las costumbres de Egipto, con sus dioses, sus comidas, sus idolatrías. ¿Por qué? Porque eso era lo que llevaba en su corazón. Y cuando vino la primera necesidad, cuando vino la primera situación, ¿qué salió? El miedo, la incredulidad. Es mejor que yo me devuelva para Egipto, busquemos a otro que nos devuelva a Egipto. Vamos y le decimos al faraón que nos perdone, que nosotros queremos seguir siendo sus esclavos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la palabra que nos da el Señor va a ser contraproducente con lo que yo tengo en mi corazón. Va a haber un choque, va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo, porque lo que yo quiero, produce mi satisfacción. Pero no es lo que Dios quiere. Porque el Señor me quiere limpiar de esa costumbre, el Señor me quiere limpiar de esa forma, el Señor quiere que yo sea diferente, porque recuerde lo que Él dice, yo quiero ser su Dios. Y para que Dios pueda morar en mí se necesita la santidad, se necesita que seamos purificados, se necesita que nosotros erradiquemos lo que Egipto me ha dado, lo que Egipto me ha puesto. ¿Para qué? Para que yo pueda reconocer la bondad de Dios, para que pueda reconocer lo que dice la palabra limpia, la palabra que me santifica, la palabra que me va a rescatar, la acción que yo tengo que hacer después de que Dios ha manejado, ha obrado en todo, yo tengo que salir. Porque pienso que para alguien es muy triste cuando uno empieza y hace todo para ayudar a alguien y la persona no quiere. Dígame cómo se siente uno, frustrado. ¿Por qué? Porque usted movió palitos, porque usted hizo esto, porque usted aquello, porque usted confió, porque usted se movió, habló con
cualquier cantidad de personas. ¿Para qué? Para encontrar una respuesta favorable para usted. Pero cuando la persona se vio en eso, no quiso. No, yo quiero seguir acá, me da igual. Entonces dígame cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir tristes. ¿Por qué? Porque la persona no quiso. Porque la persona no quiere ser liberada. ¿Y eso qué hace? Lo que dice el Señor en su palabra. Dice que Él llora cuando nosotros no hacemos su voluntad. Que Él se siente triste y llora su alma cuando nosotros botamos las cosas que Él ha hecho para traernos limpieza, para traernos libertad, hermano. Y dice la Escritura, dice, como plata refinada en horno de tierra. Es lo que dice la Escritura. La palabra, la tierra, ¿quién es? Somos nosotros. La palabra tiene que ser refinada. ¿Y cómo va a ser refinada el Señor? Con el fuego. ¿Y el fuego qué es? La palabra de Dios. ¿No dice la Escritura que la palabra de Dios es como martillo y como fuego? Pues el Señor necesita llevarme a situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que me ponen en estrecho, pero con una finalidad, que usted sea su pueblo y que Él sea nuestro Dios. No es fácil, hermano, pero no es imposible. Aquí lo único que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo es que usted quiera. ¿Queremos ser libres? ¿Queremos tener ese vínculo con el Señor que nos va a llevar a la vida eterna? ¿O queremos seguir siendo esclavos de Egipto? ¿O queremos seguir? No queremos ser sacados. No quiero aceptar el mensaje del Señor. No quiero reconocer que estoy en Egipto. Por más de que usted conozca la Biblia, por más de que usted dé enseñanza, pero si usted no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, de nada le sirve. Si no, recordemos la enseñanza que nos ha dado el Señor con las vírgenes necias. Tenían lámpara, tenían aceite, tenían el fuego, estaban esperando al esposo. Pero ¿qué pasó? Unas se enfriaron, se dejaron, se durmieron, aunque las otras se durmieron, pero tenían la lámpara encendida y aparte tenían un poco más de aceite para cuando hubiera la escasez, cuando el aceite de la lámpara se estuviese acabando. Tal vez nosotros nos falta comprometernos con el Señor, nos falta creerle al Señor. Necesitamos ser ¿qué? Pasados, ser refinada esa plata. Ser refinados como la plata, dice el Señor, en ese horno de tierra. Y dice purificada 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor es pura, limpia, santa. Que cuando Él nos dice algo es porque Él está buscando algo especial, algo espectacular. Nos quiere liberar, nos quiere rescatar, nos quiere poner en otra condición, nos quiere dar otro estilo de vida. No quiere que nosotros sigamos detrás del mundo, que nosotros sigamos haciéndole los cariñitos al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si yo hago esto, no interesa, es lo que yo creo y yo creo que Dios me lo recibe. No, hermano, porque el Señor es muy claro. Él dice, oiga mi palabra, conforme a lo que yo le estoy diciendo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, ¿qué dice el Señor en su palabra? El Señor está diciendo, no vamos a ser su pueblo y tampoco Él será nuestro Dios. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? Satanás, el diablo. ¿Y a dónde me va a llevar el diablo? ¿A la vida eterna? No, a la muerte eterna. Y de allí nadie nos va a sacar. Nadie nos va a sacar. Pero el Señor sí quiere rescatarnos ahora que hay vida. Porque mientras tengamos vida, dice el Señor, tenemos la opción de ser salvos. Tenemos la opción de ser redimidos. Pero si yo no quiero porque mi corazón es duro, porque mi corazón está como una roca, porque yo le he pedido a Dios que me dé esto y no me lo ha dado. ¿Y no será que Dios quiere primero limpiarlo? ¿No será que Dios quiere primero santificarlo?
¿No será que Dios quiere primero que nosotros cambiemos la avaricia, la codicia, la vanidad de nuestros ojos y después Dios nos pondrá el mundo en las manos? Nos dará todo lo que nosotros queremos. Eso lo dice la palabra. Si mi vida no ha sido formada ni transformada por el Señor, no pretenda que Dios le dé a usted cosas más allá de lo que usted necesita, porque no vamos a glorificar al Señor. Vamos a seguir metidos en el mundo, vamos a seguir caminando de acuerdo a lo que dice el hombre y no lo que dice el Señor en su palabra. Por eso aquí el Señor está diciendo que el horno era de tierra y no de hierro, porque ¿qué está representando? Las palabras del Señor, que están en donde, que nos van a sacar, vuelvo y le repito, dice, un horno con calor y duración suficiente para derretir aún el hierro. Fíjese, ¿qué me está diciendo aquí el Señor con esta palabra? Si yo tengo un corazón de piedra, de hierro, insensible, lleno de un montón de cosas, ¿qué dice el Señor? Que le va a enviar una prueba, que nos va a poner una prueba y esa prueba va a tener un tiempo de duración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando mi dureza, hasta cuando yo reconozca que yo necesito del Señor. Que nos pase como Nabucodonosor, hasta cuando no reconoció que todo lo que él tenía es de Dios y que todo lo que Dios le dio venía de manos del Señor, no lo sacó de su condición de mente, que era una bestia. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso Él está diciendo, un horno con calor y una duración, es decir, una palabra que va a tener una incidencia en nosotros y que esa situación va a tener una duración. Porque el hierro, para que se funda, para que se vuelva líquido, debe tener un tiempo. Y eso es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Por nuestra dureza de corazón, por nuestra ineptitud o por la costumbre o por la razón que usted quiera, que es lo que está diciendo, Él nos va a mantener en esa condición de fuego, en esa condición en esa duración. Y dicen, no, pero llevo tanto tiempo en esto. ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué no analizamos? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no pensamos si el Señor o si yo estoy siendo retrechera o no quiero dar mi brazo a torcer cuando ya el Señor nos ha dado una oportunidad, nos ha enviado la palabra, nos ha dicho, quiero que salga de esa situación, quiero que no continúes pegado a esa situación? Pero como nosotros no queremos, pues ¿qué dice el Señor? Bueno, lo voy a someter a una prueba de fuego, a una prueba de horno, y lo voy a dejar hasta que ese corazoncito, hasta que nuestro corazón se vuelva de carne, se derrita, como... Ahora, veamos, la liberación de ellos de tal prueba agrava la culpa presente. Todos participan en la liberación. Dependiendo de qué tan duro está mi corazón, de qué tan difícil es mi prueba, entonces el Señor dice, esto es lo que yo voy a hacer. Esta es la situación que yo voy a obrar. ¿Por qué? Porque usted quiere ser liberado, nosotros queremos ser sanados. Dios está pasándonos por fuego, Dios está haciendo de nosotros esos verdaderos pueblos del Señor y nosotros seremos sus hijos y Él será nuestro único Dios. Ya es nuestro Dios, no son los bienes, no son las cosas, sino es Él a través de su palabra. Ya a mí me interesa es la escritura, me interesa es que venir a la congregación. Si no puedo entre semana, pues me conecto y el domingo yo vengo a la congregación. Yo vengo a recibir el mensaje como gratitud, como reconocimiento, como que Dios vea que yo sí quiero cambiar, que yo realmente quiero ser rescatada
de esa vana manera de vivir. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Es lo que significa que Él nos quiere sacar de esa situación, nos quiere rescatar de esa esclavitud en la que el mundo nos ha sometido. La avaricia, la codicia, el preocuparnos más por nuestro cuerpo, bueno, todas esas cosas que cada uno de nosotros sabemos cuál es mi esclavitud. Usted sabe cuál es su esclavitud, nosotros sabemos qué es más importante para mí. Y hasta cuando yo no me libere de eso, hasta cuando yo no haga mi parte, Dios tampoco lo va a hacer. Dios está esperando que nosotros tomemos esas decisiones. Dios está esperando que nosotros cortemos esos cordones umbilicales. ¿Para qué? Para que Él pueda liberarme, para que Él pueda rescatarme, para que Él pueda hacer una obra perfecta con cada uno de nosotros. Dice la otra palabra que es importante de Jeremías 11:4, dice cumplir. Fíjense que esta palabra cumplir está escrita en modo imperativo, es decir, bajo una orden. Dice ejecutad aquellas, esto es, las palabras del pacto. O sea, que Él se dice, Señor, cumpla lo que yo pacté. Yo hice un pacto con ustedes en el monte Sinaí, yo hice un pacto con David, yo hice un pacto con Jesús. A nosotros nos corresponde hacer las palabras de ese pacto. El pacto del Señor con Moisés fue la ley. El pacto que hizo el Señor con David fue la sal, el pacto de sal. El pacto que hizo el Señor, que de su casa saldrían los reyes y que de ahí vendría el Salvador. El Señor hizo un pacto con nosotros, pacto de sangre. Él hizo un pacto con nosotros. Y a nosotros nos corresponde conocer las palabras de ese pacto que están dadas en las parábolas, que son las profecías que nos dejó el Señor para nosotros poder conocer y entender lo que el Señor nos ha dicho y la forma y la manera como Él nos va a preparar para que nosotros sigamos adelante. Dice, fíjense que la palabra cuando leemos dice, Jeremías 11:4, dice, el cual mandé a vuestros padres, 1, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, que es la segunda, dice, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid. Esta palabra cumplir ya les había dicho y ahora la otra dice son 3 palabras, día, cumplir y ¿qué? Seréis, dice, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros. Esta palabra está en Levítico 26:3. ¿Qué dice? Dice, y andaré, y si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. Es lo que nos dice la Escritura, es lo que nos da la palabra. Dice, ande en mis decretos, guarde mis mandamientos y póngalos por obra. Es el mensaje, es la palabra, es la instrucción que Dios nos da. Es lo que el Señor nos está diciendo, es lo que el Señor nos está hablando con respecto a la Escritura. En Levítico 26:12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ahora, cuando el Señor me rescata, cuando el Señor me libera, cuando el Señor dice que Él va a andar en medio de nosotros, ya no es lo que dice la Escritura, ya no es que en medio de nosotros está la aflicción, la nostalgia, esas cosas ya no están en medio de nosotros. Ahora, como hemos pasado el proceso, hemos vivido situaciones, hemos aportado lo nuestro, hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, entonces ahora el Señor dice, ahora yo voy a andar en usted, ahora yo seré su Dios. Y como soy su Dios, seré su proveedor, su sanador, su protector. Seré el que va a estar rodeando
toda nuestra vida en el momento en que nosotros seguimos caminando con el Señor. Dice, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Fíjese, ¿cuál es la promesa? La promesa que el Señor nos da es que Él va a andar entre nosotros. Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pensaríamos esto como lo que dice Jesús. Si permanecemos en el Señor y Dios permanece en nosotros, pida y Dios nos dará. Eso podríamos hacer como esa similitud, o podríamos hacer esa comparación. ¿De qué? De que si yo me dejo llevar por el Señor, si yo le pido al Señor, si yo guardo su palabra, si yo ando en sus decretos, que si yo cumplo cada cosa que el Señor me ha dicho en su palabra, entonces el Señor, ¿qué dice? Yo voy a andar en usted. ¿Y qué mejor compañía si no es el Señor? ¿Qué mejor compañía? Saber que tenemos un protector, saber que si vamos por aquí, vamos por allá, vamos a tener la compañía del Señor. Entonces fíjese que aquí lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está haciendo, esto es la forma y la manera como el Señor va a empezar cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos saque de una esclavitud, que nos saque de una enfermedad, que nos saque de una situación económica, cualquiera que sea su adversidad, Dios lo quiere hacer. Hay un principio, es oiga el mensaje, cumpla lo que está escrito y haga lo que el Señor nos ha mandado. Vamos a dejarlo hasta acá, vamos a orar y en la próxima continuaremos con este interesante tema, que seguro nos va a ayudar a muchos de nosotros que estamos viviendo situaciones y que seguramente no sabemos cómo el Señor nos quiere salvar, nos quiere rescatar o nos quiere liberar. Vamos a orar. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo, permítanos amarte, permítanos ser obedientes a su palabra. Sabemos, Señor, que hay cosas en nosotros que todavía son esclavitud. Hay comportamientos en nosotros que todavía son del mundo, Señor. A pesar de que conocemos que tenemos un comportamiento, que tenemos un conocimiento, que sabemos que tenemos un llamado de parte de ti y sin embargo nosotros seguimos siendo obedientes al mundo, a los deseos y a todo aquello que no me permite acercarme a ti. Por eso, Señor, en este momento queremos entregar esa situación, hermano. Entréguele su prueba, su sufrimiento. Entreguémosle al Señor esa circunstancia que está ahora en nosotros, sea enfermedad, sea dolencia, sea enfermedad, sea un dolor en el alma por la pérdida de un ser querido, porque por la parte financiera, dígale al Señor, pero que primero sane su relación con Él, porque cuando hay una relación sana con el Señor, entonces Él vendrá y dice su palabra que nosotros seremos de Él, que Él estará en medio de nosotros y que Él obrará de acuerdo a su palabra. Por eso, Señor, queremos pedirte, ayúdanos, Señor. Colocamos esa situación, colocamos esa costumbre, colocamos esa circunstancia en tus manos, para que seas tú liberándonos, para que seas tú rescatándonos y empezamos a ser santificados, empezamos a ser purificados por la palabra tuya, purificada 7 veces en un horno de tierra, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos si en algunos momentos nos ha costado trabajo, Señor, abandonar, dejar, porque no quiero, porque eso representa para mí un deleite, algo. Dígale al Señor que usted quiere
dedicarle más tiempo a Él y a su palabra para que Él pueda obrar con mayor ligereza, porque el tiempo se lo dedicamos a Él, porque las cosas las tomamos de Él y podemos ser rescatados en el momento oportuno. Señor, oro por nuestros hermanos que están en Medellín. Bendígalos, guárdalos, prepáralos, Señor. Bendiga, Señor, a Elina, a su casa, Señor. Bendiga, Señor, a Cristina, mi hija. Bendiga también a Amado, Señor, el hijo de Amado y de Miriam, que se encuentran en Medellín, Señor. Bendígalos a todos, guárdalos y protégelos de esta situación de orden público que está viviendo nuestro país en todas las cosas. En algunas partes con mayor ahínco, en otras seguramente no tenemos o no hemos sido alcanzados porque tú nos has guardado, Señor. Porque somos guardados, porque hemos sido obedientes a su palabra, Señor. Bendiga también a nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Sabemos la situación dura y difícil que hay allí en nuestra capital, Señor. Bendígalos a todos, guarde a Yané, a su esposo, a sus hijos, Señor. Igualmente, Señor, a Neila, a su casa, a su familia, a Rosita, Señor. A Marta, Ángel, Señor, guárdalos cuando salgan a laborar y a trabajar. Bendiga a Rubiela y también a los hijos de Yané que están en España, Señor. Con todas las situaciones en las que el mundo está siendo preparado, Señor, para ser gobernados, dominados por la bestia, por el falso profeta y por Satanás, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a ser rescatados antes de que nosotros seamos gobernados por ellos. Bendiga a los hermanos en Piedecuesta, Señor, cada una de estas familias sean guardadas, sean protegidas y sean puestas delante de ti en bendición, Señor. Gloria al que vive, gloria al que está sentado, gloria al Todopoderoso. Gracias, Señor, por los hermanos que están allí en la red, Señor, que han tomado el tiempo para escuchar el mensaje y la palabra del Dios Todopoderoso. Gracias por traerme, Señor, para compartir su palabra, para trabajar en su obra, Señor. Que no haya argumentos, que no haya excusas para que no traigamos y para que no hagamos la tarea, Señor, que es de evangelizar, que es la de compartir, que es la que, independiente de los argumentos o de los obstáculos, podamos pasar y podamos buscar siempre la herramienta, la forma y la manera como nosotros podemos caminar, Señor. Bendíganos a todos, bendíganos nuestra nación Colombia, Señor, con estas disposiciones equivocadas, Señor, con aquel que quiere hacerle daño a nuestra nación, Señor. Por eso, Padre, oramos. Es una autoridad impuesta por ti, Señor, y por eso pedimos, Señor, que seamos rescatados de esa autoridad, como fue Samuel y como lo fue Saúl, Señor. El pueblo lo eligió y luego vinieron los problemas porque no era lo que tú querías. Y por eso el pueblo sufrió, padeció y ahora, Señor, después tú tomaste las decisiones sobre Israel, sobre este pueblo, Señor, y trajo el verdadero rey, que fue David, Señor, de donde empezaría la generación y de donde empezaría su trabajo para la redención de nosotros como pueblo, ya sea los israelitas o nosotros que fuimos anexados a este pueblo, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendíganos, Señor, yo te ruego en gran manera. Trae rescate a su pueblo. Bendiga a todo aquel que está enfermo. Bendiga a aquel que tiene necesidades financieras. Bendiga a aquel que está buscando que seas tú su Dios y que tú te muevas en medio de ellos. Bendígalo, Señor. Bendiga nuestra vigilia este sábado, Señor. Gracias por ella, gracias por la vigilia, gracias por el ayuno. Gracias, Señor, porque tú nos mantienes ocupados, Señor. Mientras el mundo, Señor, mientras el enemigo trabaja, nosotros aquí en lo oculto, aquí en nuestra casa, estaremos orando, pidiendo al Dios del cielo que tenga misericordia, que la ira, Señor, que todas esas cosas no nos alcance a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestra casa.
Gracias Dios, gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.